Escucha, el Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa presenta las buenas noticias. Perdónanos el mal que hemos hecho, así como nosotros hemos perdonado a los que nos han hecho mal. Mateo 6:12. Unas buenas noticias para hoy que nos confrontarán con nuestra fe. Bienvenidos. No me canso de darle gracias a Dios por tu vida, quien quiera que seas y que estás escuchando esto. Solo la palabra de Dios actúa desde nuestros oídos como un detergente que limpia la mente y el corazón y transforma nuestra manera de pensar, y así cambiaremos nuestra manera de vivir. Pablo nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, Romanos 10:17. Es por esto que estas buenas noticias están siempre cargadas de versículos bíblicos, que son la palabra de Dios y que, expuesta bajo la dirección del Espíritu Santo, deben cumplir con el propósito de cambiar nuestra manera de ver la vida, y nuestros corazones lograrán vivir con la cultura del cielo y bajo las leyes del reino de Dios. En esta traducción de la oración enseñada por Jesús se nos muestra un principio de reciprocidad o correspondencia. Perdonar es el único deber que nos da el derecho al perdón de la cruz. Yo creo que muchas veces en nuestra vida hemos repetido estas palabras: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Palabras que, como ejemplo de oración, el Señor enseñó, pero pocas veces nos hemos detenido a entender el profundo concepto de deber y derecho que este versículo establece. La palabra griega empleada para perdonar es aphiemi y tiene tres significados: enviar, despedir, perdonar. Y la palabra opheilema, que traduce deuda, pero aquella deuda que tiene implicación legal, porque exige expiación y por ello exige el pago mediante el castigo. Son aquellas acciones que cometemos o que cometen contra nosotros que nos sacan de la legalidad. Es hacer aquello que transgrede la ley, y que en la misma ley está contemplada la pena que debería pagarse como manera de resarcir el daño causado. El perdón como acción humana es casi imposible, pues aunque el concepto es muy fácil de entender, la mayoría de nosotros lo manejamos conceptualmente, pero realizarlo, otorgarlo, requiere de gracia. Y esta no viene de nosotros. Si no somos capaces de tomar del perdón de la cruz, jamás seremos capaces de poder perdonar. La gracia manifestada en la religión judía, que es la madre de las religiones que adoran al Dios de Abraham, se hace presente en la ley levítica, que sacrificaba un cordero o un becerro que asumía la culpa y se ofrecía como pago por el pecado. En el nuevo pacto, el cordero es Cristo, y por medio de él se obtiene el perdón de los pecados, que son deudas morales por la transgresión de la instrucción de Dios. El apóstol Pablo escribió: en Cristo, gracias a la sangre que derramó, tenemos la liberación y el perdón de los pecados, pues Dios ha hecho desbordar sobre nosotros las riquezas de su generosidad, dándonos toda sabiduría y entendimiento. Efesios 1, 7 y 8. En este contexto, el pecado es agresión a Dios, que nos hace acreedores a un castigo que por su gracia Dios mismo pagó en Cristo, porque la paga del pecado es muerte. Por eso Cristo murió en una cruz por los pecados de todos, de los que no habían nacido como de los que habían muerto en pecado. Y eso nos dio libertad de reconciliación. Esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, sin tomarles en cuenta sus pecados, y que a nosotros nos encargó ese mensaje de la reconciliación, 2 Corintios 5:19. Pero la reconciliación es esa acción que tengo que hacer desde la decisión de mi corazón, y es perdonar. ¿Qué tengo que hacer para obtener el beneficio de la vida eterna? ¿Cómo adquiero el derecho a ser perdonado? La mejor respuesta es mediante la fe. Si crees en la obra redentora de la cruz. ¿Y cómo demuestro que creo?
porque obedezco. Ese es el trato que Dios hace con los que dicen creer. Para recibir su perdón, tenemos que perdonar. Es la misión de todos los que ingresan a la familia de Dios. Jesús, al terminar esta enseñanza de la oración del Padre Nuestro, dijo: porque si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, su Padre que está en los cielos perdonará también el mal que han hecho ustedes. Mateo 6:14. Esto es una sentencia legal. No es una propuesta ni un ejercicio de oración, es la ley. Pues cuando hablamos del pecado estamos hablando de la transgresión a la ley. Pero esta misma ley en Cristo establece que en la misma proporción que nosotros dictamos sentencia absolutoria sobre los que pecan contra nosotros, asimismo Dios está obligado por su propia ley a dictar sentencia absolutoria, perdonándonos. Visto así, es un buen negocio perdonar, pues el perdón otorgado me hace acreedor a recibir el perdón ganado para mí por Cristo en la cruz. Mas, si no perdonamos, aunque el perdón se ganó en la cruz, para mí y para ti, es necesario que yo lo dé, de gracia, porque de gracia lo recibí. En una de esas conversaciones profundas que el Señor sostuvo con sus discípulos, Él les habló de la fe en estos términos. Él dijo: es imposible que no vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien vengan. Más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y que lo arrojaran al mar, que servir de tropiezo a uno solo de estos pequeñitos. Así que tengan cuidado. Si tu hermano peca contra ti, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si en un solo día peca 7 veces contra ti y 7 veces vuelve a ti el mismo día y te dice: me arrepiento, perdónalo. Los apóstoles le dijeron al Señor: Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor le dijo: si ustedes tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, podrían decirle a este sicomoro: desarráigate y plántate en el mar, y el sicomoro los obedecería. Lucas 17, 1 al 16. Qué importante entender este contexto de la enseñanza. El maestro les dice que si alguien pega contra ti, lo debes perdonar, y si vuelve a pecar, lo debes volver a perdonar. Y si en el mismo día peca 7 veces debe ser perdonado. Pero Pedro, en su actuar irreflexivo, preguntó: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Mateo 18, 21 y 22. Y esto por día, porque Jesús está hablando de que si en un día peca contra ti. Entonces ellos le dicen: Señor, aumentanos la fe. El Señor le respondió que si nuestra fe es tan pequeña como un grano de mostaza, podríamos remover las montañas de pecado que otros cometen contra nosotros y así alcanzar el perdón que Él ganó para nosotros en la cruz. No puedo terminar este tema sin hablar de lo que acarrea el no perdonar. Es como cargar un muerto en las espaldas. Al principio solo es el peso, pero llega un día en que además del peso está el hedor del bulto. No solo nos enferma y nos aísla, sino que contamina a todo aquel que se acerca a nosotros. La falta de perdón es una enfermedad mortal. Se refleja en los riñones, en la piel, en la sangre y en muchos otros órganos del cuerpo que se afectan por la carga del muerto, de ese muerto que tenemos a nuestras espaldas. Y lo más importante, crea un monte de separación entre Dios y tú. Pues Dios no escucha las oraciones de un corazón que no ha perdonado. Jesús dijo: y cuando oren, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos les perdonará a ustedes sus ofensas. Marcos 11, 25 y 26. Señor y Dios, dame de tu gracia en mi corazón para poder perdonar el pecado de los otros contra mí, para alcanzar de la misma manera tu misericordia e infinita libertad por tu perdón. En Cristo Jesús nuestro Señor, te lo pido de todo corazón. Que todo nuestro andar sea reflejo de tu amor. Te ruego llenes nuestro corazón con el bálsamo perdonador que derramaste en la cruz cuando por tus labios salieron las palabras: Padre, perdónalos
porque no saben lo que hacen. Maranata, comparte. Alguien que conoces necesita escuchar. Sábado 7 p.m. Conéctate en Zoom y Facebook Live.